Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un efeméride con historia. El día 17 de julio se celebra el Día Internacional de los Tatuajes. En los últimos años los tatuajes ya sabéis que están muy de moda, pero esto de tatuarse la piel no es ninguna novedad, no es un invento del siglo XXI, ni siquiera del siglo XX. No sé si sabéis que el tatuaje más antiguo es de hace 5300 años. Lo llevaba un tal Oedzi. Y vosotros diréis, vale, muy bien, ¿y quién era Oedzi? Pues era un cazador del Neolítico de entre 30 y 45 años. En realidad no se sabe cómo se llamaba. Oedzi proviene del valle donde fue encontrado. Vale, pues en sus restos momificados fueron encontrados tatuajes en espalda y rodillas. Concretamente tenía más de 50 líneas y cruces. Pero es que además muchas de esas marcas encajaban con los puntos de acupuntura de la medicina tradicional china. Este cazador fue encontrado en un glaciar en los Alpes, situado entre Austria e Italia. Otra evidencia de que en tiempos muy remotos se hacían tatuajes es que fueron encontrados también huesos muy puntiagudos en la cueva de Aurignac. Se supone que estos huesos fueron utilizados para hacer marcas en la piel. Si hacemos un recorrido por las distintas culturas, vamos a ver que en todas ellas ha existido esa práctica. La diferencia va a estar en lo que simboliza para cada una de ellas. En Egipto, por ejemplo, los tatuajes tenían un sentido mágico. Creían que los protegían contra enfermedades o peligros. También se cree que se tatuaban solo las sacerdotisas. Y esto se sabe porque se han encontrado más de una momia de sacerdotisas con puntos y líneas tatuadas sobre su cuerpo. Una de ellas era Amunet, que fue descubierta en Tebas. Sin embargo, con los griegos y los romanos se pierde ese sentido mágico. Para ellos los tatuajes eran símbolo de su estatus social. Podía indicar pertenencia a la jerarquía militar o también la propiedad sobre un esclavo. Esto fue así hasta que el emperador Constantino I emitió un decreto contra esa actividad. En la cultura oriental, la práctica de tatuarse llega a través de las rutas comerciales que se establecieron entre India, China y Japón. Hay que decir que a día de hoy los tatuajes están muy mal vistos en Japón y esto tiene su explicación. Y es que en el año 1000 a.C. el tatuaje fue utilizado como forma de marcar a los criminales. Se les solía marcar con una línea en la frente cuando cometían una primera infracción. Con la segunda infracción se les añadía un arco y ya con la tercera infracción se les hacía una nueva línea que les dejaba inscrito el símbolo de perro. Hubo que esperar al siglo XVIII para que esta práctica diera un giro radical y entonces se empezó a usar como una forma de plasmar en el cuerpo pequeñas obras de arte. Pero cuando Japón decide abrirse a Occidente es cuando se prohibió, porque los japoneses pensaron que el resto del mundo tendría una impresión de salvajismo de ellos. Hasta ahora hemos hablado del norte de África y de Oriente, pero ¿cómo llegó la costumbre de tatuarse a la cultura occidental? Esto que voy a contaros es realmente curioso. Fue gracias a un navegante británico, se llamaba James Cook, y se hizo famoso por sus viajes a través del Océano Pacífico. Y vosotros diréis, ¿y qué tiene eso que ver con los tatuajes? Pues tenía que ver y mucho, porque este hombre, James Cook, tenía como costumbre plasmar en su cuerpo símbolos y coordenadas que reflejaban las experiencias que había vivido en cada lugar que visitó. Pero esto no se le ocurre así, sin más. Parece ser que en uno de sus viajes a la Polinesia observó que en esa cultura tenían la tradición de golpear con un hueso acanalado la piel de algunos de sus miembros para generar una marca imborrable. De hecho, la palabra tatuaje viene del polinesio ta, y ta quiere decir golpe. Esta palabra evolucionó en la palabra tahitiana tatau, que significa marcar algo. A los polinesios se les considera como el mayor pueblo tatuador,
porque sus habitantes eran tatuados progresivamente desde muy pequeñitos hasta que al alcanzar la edad adulta no quedara ninguna zona de su cuerpo sin tatuajes. Hoy en día se suele tatuar con máquinas, pero antes de que se inventara la primera máquina de tatuar en 1891, existían otras formas para realizar los tatuajes. Podía realizarse con cortes, por escarificación mediante cicatrices, quemando la piel con hierro a rojo vivo. Podía coserse con una aguja e hilo que había pasado por alguna sustancia colorante. Los egipcios utilizaban agujas de oro y como curiosidad decir que los pigmentos de henna provienen de allí, de Egipto. Henna es un tinte natural de color rojizo que se obtiene a partir de una planta. Otro dato interesante, ¿sabéis quién fue el primer tatuador conocido en Occidente? Fue Martin Hildebrandt. Este hombre fue un inmigrante alemán y fue el tatuador oficial de los bandos de la Guerra Civil Americana. Hoy en día realmente es difícil encontrar alguna persona que no lleve al menos un tatuaje, pero esto no siempre fue así. Hubo una época en que los tatuajes estuvieron muy mal vistos y esa época fue en la Edad Media. La mentalidad de aquella época hacía que fueran vistos como una mutilación del propio cuerpo. Pero no hace falta irse tan lejos en el tiempo para que tuviera sus detractores. En el siglo pasado, en el siglo XX, se atrevían a lucirlo un sector muy minoritario de la población y ese sector correspondía a personas de los bajos fondos. Eran personas relacionadas con el mundo del delito, lo cual contribuía a acrecentar esa mala fama de las personas tatuadas. Sobre esto decir que la medicina legal se empezó a interesar por el estudio de los tatuajes que llevaban los criminales como una herramienta para conocer su personalidad. En el siglo pasado el tatuaje también fue un gran inconveniente a la hora de intentar conseguir un empleo o a la hora de entrar en ciertas escuelas. Fijaos que del siglo pasado a este ha habido un cambio grandísimo en cuanto a esa visión de las personas tatuadas, pero hay que decir que esto no se ha producido sin más. Fue con el movimiento hippie de los años 60 del pasado siglo cuando se empezó a normalizar el uso de los tatuajes. Hoy en día ya se sabe que los tatuajes son una moda y son un reflejo de la personalidad del que los exhibe. Quería apuntar dos curiosidades, y es que la persona más tatuada del mundo en 2006 fue Lucky Diamond Rich, que era un artista callejero. Este hombre tenía el 100% de su cuerpo tatuado. Y otra curiosidad es que dentro del mundo de los tatuajes existen también supersticiones. Por ejemplo, la más extendida es que el número de tatuajes tiene que ser impar. Y bueno, pues daros un consejo, si queréis tatuaros, dicen que el 17 de julio es el mejor día para hacerlo. Parece ser que es la mejor manera de conmemorar ese día. Antes de despedirme, quería comentaros que voy a descansar unos días y que la siguiente publicación la voy a hacer a finales del mes de agosto. Deciros también que en estos prácticamente 9 meses de vida del canal, creerme que he disfrutado muchísimo compartiendo con vosotros algo tan bonito como es la historia. Bueno, pues lo dicho, nos vemos a finales de este mes de agosto. Cuidaros y pasarlo bien.